plato fuerte en nuestra siguiente entrevista, porque nos va a acompañar nuevamente. Ya. Plato fuerte tiene picante. Un sí, plato fuerte. Sí, es como mexicano. Sí, tiene su sazoncito. Está nuevamente con nosotros, que ya en otro de nuestros programas nos había acompañado ya en este tiempo que llevamos al aire, el profesor Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, con un tema caliente, ya que la ADP ha sometido a la justicia al Ministerio de Educación. Vamos a ver por qué y le damos la bienvenida al profesor Juan Valdés. Saludos, buenas tardes. Es un placer estar acá con ustedes. Pues, ¿por qué? Porque en este estudio sobre las condiciones en que finalizó el año escolar 2023-2024, la Asociación Dominicana presentó al Ministerio de Educación 10 solicitudes y sugerencias para mejorar la educación, y la 10ª solicitud decía que era impostergable la realización de la evaluación de desempeño a los docentes de las escuelas públicas dominicanas para poder mejorar su formación y su capacitación. Necesitamos mejores maestros. Claro, esa es la visión de la ADP. Yo creo que es un consenso, nadie pero se opone a eso. Es imposible lograr mejores maestros sin evaluarlos, sin un diagnóstico que te diga en la práctica cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Para esto, el sistema de carrera docente de la República Dominicana tiene lo que se denomina la evaluación de desempeño docente. Yo he sido parte, en nombre de la ADP, durante 2 años en el Ministerio de Educación, de la Comisión Nacional para la Evaluación de Desempeño Docente. Y ahí, de forma irregular, han participado algunas figuras de la sociedad, como por ejemplo EDUCA, Acción Empresarial por la Educación, que no tiene nada que ver con evaluación de desempeño, y la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Es una institución internacional que dice el ministerio que debió participar en esta comisión como veedora de la sociedad, porque podía colaborar con una veeduría. Pero está bien. Entonces, pasan 2 años en esa comisión, señores, y hace 6 años que no se evalúan a los profesores de las escuelas públicas. Llegamos al 3 de septiembre y nos llama el ministerio a una reunión para decirnos que la evaluación de desempeño docente la iba a hacer un miembro de esa misma comisión, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, que lleva 2 años como parte de la comisión, lo cual ante la ley de compras y contrataciones la inhabilita para ser juez y parte, para ser parte de la comisión y a la vez contratista. Entonces nosotros pasamos 2 años exigiendo al Ministerio de Educación que se hiciera una licitación pública internacional para poder hacer la contratación de la evaluación. ¿Qué hicieron ellos? Astutamente hicieron un llamado a expresión de interés en el mercado local, no una licitación internacional, por 30 millones de pesos, para hacer los 6 instrumentos que son parte del sistema instrumental de la evaluación. Ellos alegan que nadie en este país se interesó por hacerla. Sin embargo, nosotros desde el primer día les advertimos que debían hacer una licitación pública internacional. Nunca quisieron hacerla. Al final nos dicen que la evaluación a los profesores de escuela pública la va a hacer esa organización y que esa organización va a subcontratar una compañía mexicana que se llama Ceneval. Y nos dicen que en ningún lugar del planeta ellos lograron encontrar otra empresa que haga esa evaluación. Bueno, la propuesta en República Dominicana era de 30 millones de pesos. Nadie se interesó. ¿Ustedes saben cuánto terminó siendo la contratación? ¿Cuánto? 599.744.000 pesos. Esa magia? ¿Y cómo esa fórmula? ¿Cuál es la fórmula que multiplica los cuartos así? Porque yo necesito una fórmula así para aplicarla a varias cuentas. Es el recurso sí. contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo objetando esa contratación, y esta es la denuncia ante Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones públicas, porque resulta que para hacer ese contrato no se hizo licitación, no se hizo un proceso competitivo. Y lo peor es que la Organización de Estados Iberoamericanos tiene inmunidad diplomática. Quiere decir, si ellos hacen un trabajo erróneo, no se le puede someter a la justicia. No se le puede hacer embargo. No se le puede solicitar información. Sus empleados son inmunes a todo tipo de requisición legal. Y entonces están exentos del pago de impuestos. Entonces, yo me pregunto, primero, esa institución, y déjenme decirles algo,
La Organización de Estados Iberoamericanos al día de hoy tiene 1.512 millones en estos 4 años de gobierno en contratos con el Ministerio de Educación sin una sola licitación. Todo como una supuesta cooperación. ¿Por qué? Porque en el año 2002 este país firmó un... ¿Cómo se organizan los organismos de cooperación? Porque profesor, esto parece bueno, cómico, es que cuando usted ve las declaraciones ayer de Diario Libre, en Diario Libre del ministro, serio, pero yo he denunciado, y él dice que no, que es una organización de cooperación. No, pero mira, esto tiene copia. Que a mí en mi comentario, a mí se me quedó en mi comentario. Déjeme una copia de ese documento. ¿Nos puede facilitar? Mira el contrato aquí. Aquí está el contrato. Esta carta está dirigida, esta carta del 18 de septiembre, al señor Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, que no sabemos cómo es que se le están yendo tantos rolling. No sabemos. Como que no, ¿verdad? Entre las piernas le está yendo los rolling. Que no se agache para ustedes saben qué es lo que pasa. No se dan cuenta, pero brevemente, profesor. Y la copia, escúchese bien, ustedes escucharon mi comentario hace poco, la copia es a la señora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental. Quizás es un error subsanable. Yo no entiendo. No, fuera subsanable si la OEI no tuviera 1.512 millones en estos 4 años en contrato hasta para comprar un edificio. Señores, la compra del edificio del Instituto Dominicano de Evaluación de la Educación, hicieron ellos. Ese es el tema, eso es lo que está pasando con el 4% para la educación. Sí. O sea, ese es el problema. ¿En qué se está invirtiendo el 4% para la educación? Se lo están regalando a estas. Pero tú sabes cuál es el mayor problema, Julio. En función de una supuesta cooperación. Pero ¿qué cooperación? Si así el PNUD aquí se le contrató por decenas de miles de millones. Usted tiene a UNICEF, que tiene un contrato de más de 600 millones de pesos para la supuesta yo me he desgalillado aquí haciendo denuncia sin ser especialista. Yo me he desgalillado haciendo denuncia y no me hacen caso. Aquí hay una lógica. Y dicen, perdón, cuando yo he hecho la denuncia, usted sabe lo que dicen, que es una campañita en contra. ¿De quién? No, dicen ellos, porque eso es lo que se alega. Y los 2 millones de niños que van a la escuela pública no importan. Y los 130,000 profesores que quieren ser evaluados, porque los profesores dominicanos son maravillosos, incomparables en América Latina. Yo he trabajado en casi toda América Latina en evaluación, en acreditación y certificación docente. Y este es el único país donde son los docentes que tienen que rogar. Evalúenme, vengan, que yo quiero mejorar. Perdón, profesor, porque siempre se ha comentado que los profesores no quieren evaluarse. No, todo lo contrario. Sí. Señores, yo soy parte de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño. Nosotros llevamos 8 meses esperando esta carta, que ven aquí, es del 25 de abril de 2024, dirigida al ministro Ángel Hernández, exigiéndoles que ya aprueben la orden departamental. Pero se había hecho una evaluación y el ministro se había hecho, o no sé si usted me corregirá, ¿verdad? Pero el ministro había dicho que no se oponía a la evaluación y de hecho se habían establecido unos criterios para ser evaluados y se decía que era que los profesores no querían someterse a los criterios que establecía el ministro de Educación. Yo no voy a buscar la información precisa. Mira, aquí tenemos un ministro, siempre lo he dicho, que tiene una compulsión patológica a mentir. Aquí tenemos a un mitómano dirigiendo la educación dominicana. Porque ese señor dice cualquier cosa sin ningún fundamento. Lo primero es que él se la pasó en los medios tratando de desacreditar a los profesores diciendo que los docentes deficientes querían un incentivo de un 17%. Ese mismo, ahí Pero nosotros le desmontamos esto porque los estándares profesionales del país y el sistema de carrera docente establece que un docente deficiente no merece incentivo. La ADP no quiere incentivo para docentes deficientes. La ADP está apostando primero a que se evalúen a los docentes. Pero para evaluarlos, tiene que ser una institución competente. Pero ojo, para poner en contexto la noticia, y sobre todo con fines periodísticos, el ministro de Educación había dicho que las evaluaciones, que se iba a dar un incentivo salarial a los docentes, pero en función de unas evaluaciones que es así como está establecido. Establecer, ¿verdad? Y que si el desempeño del docente era deficiente, pues no le aplicaba el incentivo salarial. Y la ADP está cansada de decir que no quiere incentivo para docentes deficientes. Pero espérese, partiendo de ese criterio, parece como algo de sentido común, ¿verdad? Claro. Y usted se ha evaluado en función de su calificación. Y así debe ser. Y se le dan incentivo. Entonces, frente a esa posición, ¿cuál fue la posición? Reitere, por favor, la posición de la ADP no quiere incentivo para docentes deficientes. Pero entonces, no hay ninguna norma. Entonces no hay problema. Pero cuando usted tiene una persona que tiende a mentir para justificar sus acciones, te dicen lo que sea. Aquí el mayor problema, la mayor crisis que tiene el sistema educativo, las autoridades, es de credibilidad. Porque
los incentivos por evaluación de desempeño docente están establecidos en 4 niveles. Tú tienes un excelente, un muy bueno, un bueno y uno mejorable. Ya. El deficiente, que es la 5ª categoría, nunca ha recibido incentivos y nunca ha querido la ADP incentivos para ellos. Profesor, ¿y no es de rigor que de anual se haga la evaluación de desempeño? Cada 3 años se ha establecido en el estatuto del docente. Cada 3 años. Así es. Entonces, ¿no le resulta a ustedes sospechoso que tanto tiempo y no se ha hecho todavía? Nosotros tenemos 3 años exigiendo que se haga. ¿Cuál es el tema aquí? Que se manipula la información, primero. Y tenemos funcionarios extremadamente incompetentes en educación. ¿Qué es lo que pasa? Miren, para usted entrar al sistema educativo como docente, usted tiene que pasar un concurso de oposición, pruebas complejas, entrevistas. Para ser ministro, no. Para ser viceministro, no. Para ser director, no. Aquí te ponen al que se le ocurra al funcionario del... No, pero por favor. Hay otros criterios, porque ya ahí entonces... ¿Qué otros criterios? Ahí entramos ya a un tema más político, bueno, pues entonces la educación, cuando te dicen ellos son los primeros que te dicen... usted tiene razón, pero que ya en la designación del presidente, por ejemplo, un gabinete es una relación de confianza del presidente de la República. No es así, la ley no debe ser así. No, la ley no lo dice así. No, pero le estoy hablando del criterio democrático, del criterio político. Entonces, un presidente, la gente vota por el presidente elige su gabinete. Ahora, lo que tenemos que hacer es que los funcionarios que elijan sean competentes para las áreas que son designados. Te voy a poner un ejemplo. Quien dirige el Ministerio de Educación no es especialista en educación escolar. Ángel Hernández dirige una universidad. Ángel Hernández nunca ha trabajado en educación escolar pública. Fue viceministro de la gestión de... Si tiene criterios gerenciales, puede hacer una buena función si se deja asesorar, por ejemplo, de personas como usted. Para eso... Si tiene la capacidad de sentarse y escuchar a la ADP y aplicar lo que se tenga que aplicar, porque hay personas con criterios gerenciales que pueden decir. Pero yo te he dicho pero ¿por qué yo te he dicho que es un incompetente? Te digo que es un incompetente porque ser competente es saber hacer y saber ser. Eso que tú has escrito requiere de un saber ser, de una persona con humildad intelectual y con buenas intenciones. Entonces, tenemos un ministro y un equipo. Escúchame esto. ¿Quién dirige el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente? El responsable de esto. Una persona que no es especialista en educación escolar, que nunca en su vida ha trabajado en el área. ¿Quién es el viceministro de Planificación? Un rector universitario. ¿Quién es el viceministro de Acreditación? Un ex viceministro. Pero ellos hablan ahora de tecnificar la educación, porque, por ejemplo, ahora el gobierno designó a la presidenta como jefa del gabinete de educación. A la vicepresidenta. A la vicepresidenta, correcto. Raquel Peña como jefa del gabinete de educación y a ella se le atribuye capacidades técnicas porque viene de la Pucamaima y ahora, Pero la Pucamaima no es experta en educación escolar, perdónenme. Porque aquí lo que han confundido, así es como cuando a ti te quieren mezclar el MINERT y el MESIT. Quieren mezclar una institución andragógica con una pedagógica. Vamos a ver, explícanos eso, lo de andragógica y pedagógica. ¿Qué es lo que sucede con esa propuesta de fusión del MINERT y el MESIT? Que tú tienes educación de adultos que no sigue los mismos principios. Tú tienes un MESIT que solo tiene que regular a 70 instituciones. Punto. Aquí no hay más de 70 universidades. Pero tú tienes 7.600 escuelas públicas en el MINERT, 5.000 colegios privados, 18 regionales educativas, 122 distritos, 130.000 docentes, 100.000 empleados administrativos. Y tú tienes una operación que está colapsada, un ministerio de educación que es un fracaso en términos de gestión, una institución destruida. En términos operativos, el MINERT es un fracaso. Y tú no lo puedes mezclar con el MESIT. La ley también te lo impide. Aquí hay una ley de educación superior y una ley 6697 de educación. El 4% no corresponde a las universidades. ¿Qué es lo que quieren hacer con la fusión? Tomar los fondos del 4% para financiar las universidades. Que, déjame decirte, parece un tema de ignorancia. Para financiar las universidades privadas. No, porque el MESIT, las universidades privadas reciben una subvención del MESIT. Ahora, el 77% del presupuesto del MESIT se va en la UAS, en el ITLA, en el ITCC, en UTECO, en la Comisión Nacional de Tecnología y en otras instituciones de naturaleza pública superior. En ese caso hasta ahora no es para financiar las universidades privadas. No se viene con una política de financiamiento con las universidades privadas. Eso puede haber un fin ulterior detrás, pero obviamente, fíjense lo que yo les estoy diciendo. Cuando han dicho que se quiere mejorar la calidad del gasto del 4% y reducir gastos del Estado, es una magnífica mentira. ¿Por qué? Porque es que el 77% del presupuesto del MESIT ya está comprometido con la UAS y esos institutos. Usted no va a reducir el gasto en nada. Usted no le va a ahorrar nada al Estado.
porque va a tener que seguir gastando eso. ¿Qué es lo que están haciendo? Tomando el dinero de las escuelas públicas que están en condiciones de miseria, que no tienen agua, que no tienen buena ventilación, que no tienen buena iluminación, que no tienen buen mobiliario, que no tienen buena infraestructura, para entonces financiar a la educación superior. Aquí lo que hace falta es más dinero. La estrategia de a 2030, la Estrategia Nacional de Desarrollo, establece que a esta fecha debería ser un 6%, no un 4% para la educación. Y las escuelas públicas están en estado de miseria. Nosotros no podemos dejarle un peso al MESID de los fondos del 4% y nosotros vamos para la calle. Si aquí se les ocurre fusionar el MINERT y el MESID, los docentes no vamos a aceptar que el dinero de los niños de las escuelas públicas y de las escuelas de más de 2 millones de niños se usen para financiar a las universidades sin necesidad. Porque el MESID opera bien, el MESID tiene su propia ley. Cuando Sigmund Freud y Jochi Vicente dijeron en la semanal que el 4%, la ley dice que es para educación y no especifica si es superior o escolar, al parecer ellos, como no son educadores, ignoran que en 1997, cuando se aprobó esa ley, existía un Consejo Nacional de Educación Superior. Y el Consejo Nacional de Educación Superior era el que financiaba y dirigía la educación superior. Cuando se creó el 4%, ya el MESID, que en ese momento se llamaba CONES, tenía una institución que lo dirigía y tenía su presupuesto. Así que, por favor, con la educación déjense de juegos. Aquí van a terminar de arruinar lo poco que quede en educación pública, quitándole a los hijos de la clase obrera el mínimo derecho que tienen a una educación. Y ahora con este contrato son 599 millones de pesos que Ángel Hernández decide darle a un organismo internacional que no paga impuestos, que tiene inmunidad diplomática, que usted ni siquiera le puede pedir información, que no es especialista en nada. Déjenme aclararles algo. Ustedes ven el listado de los 1.512 millones en contratos de la OEI y hacen de todo. Desde capacitar estudiantes, capacitar docentes, comprar un edificio, evaluar libros, hacer pruebas. Y no tienen un personal contratado en el país para todas esas cosas. Lo único que hacen es subcontratar a terceros. Mira, eso debió hacerlo el Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad Educativa, el IDEICE. ¿Por qué el ministerio nunca se desarrolla? Porque en los últimos años la movida, la política ha sido subcontratar, privatizar todas las cosas que debe hacer el ministerio. ¿Por qué tiene que pagársele casi 600 millones a una empresa que lo que vas a contratar a otra para desarrollar un sistema instrumental de evaluación de maestros cuando hay un instituto de evaluación de la calidad educativa, cuando hay un viceministerio de acreditación y certificación docente? Porque no saben, porque han puesto un grupo de personas ahí que no son expertos a dirigir la educación pública y entonces encima de esto quieren pagarle cientos de millones de pesos ilegales a otros. Vamos a terminar. Hay temas sensibles. Para que no dé tiempo coger 2 llamaditas. Hay temas sensibles. No, abre la línea que cuando entre la llamada la toman. Pero hay temas sensibles con lo que yo no entiendo por qué se está inventando. Con temas como la educación, que es el más importante rubro del desarrollo de cualquier nación, se está improvisando y se está inventando. Y yo no entiendo por qué todavía, señor presidente Luis Abinader, ese señor Ángel Hernández sigue nombrado ahí. No lo entiendo. ¿Por qué sigue ¿Usted tiene alguna información que nos pueda ayudar? Bueno, nosotros, que somos los que día a día vivimos el suplicio de la escuela pública, entendemos que el presidente de la República tiene un deber de escuchar al pueblo. Nosotros elegimos un gobierno para que se haga lo que le conviene a la mayoría, no lo que le conviene a un grupito. Y si vamos a evaluar aquí por desempeño, Ángel Hernández y su equipo han reprobado. Claro. O sea que el presidente de la República debería prestarle más atención a los intereses de los 2.2 millones de niños que van a las escuelas públicas, a los que votamos por él, porque yo soy del PRM y yo trabajé en el programa de educación de este gobierno. Y lo que hoy se está haciendo no es nada de lo que nosotros como gobierno planificamos cuando inició este gobierno en 2020. Entonces, nosotros entendemos que acá, desgraciadamente, ese gabinete presidencial de educación, escuchen la irregularidad que tiene. ¿Cómo es que la vicepresidenta y el presidente tienen un gabinete presidencial donde no hay un solo representante de los 2 actores sustantivos de la educación, que son los docentes y los estudiantes? ¿Quiénes son los miembros por parte de la sociedad civil de ese gabinete presidencial? ¿Quiénes? Gente que es parte de los mismos contratistas del Ministerio de Educación. Entonces, tú no puedes tener a los mismos contratistas del ministerio como asesores en un gabinete presidencial. Y lo peor no es eso, ¿no? Lo peor es lo siguiente. ¿Y por qué no hay un solo representante
de los docentes y de los estudiantes en ese gabinete presidencial de educación. Nadie sabe más que nosotros, los profesores, cuáles son las verdaderas necesidades. Bueno, no es un grupo de rectores universitarios los que saben de eso. Deberían escucharnos. Muchas gracias, profesor Juan Valdés. Increíble. Esto es entrada, plato fuerte, postre. Ahora, señores, ¿y de dónde entonces el presidente de la República alega que ha puesto los números el ministro de Educación? Él dice todos los indicadores de eficiencia interna del ministerio te demuestran que estamos peor que en 2019. Presidente, oiga Juan Valdés y al pueblo y cancele a Miyagi, presidente. Dale, Álvaro.